una extensa jornada de testimonios del caso Metástasis. Los involucrados dijeron que el expresidente Correa conversaba con Leandro Norero, que la casa de Pablo Muentes era un centro de operaciones de la red, entre otras revelaciones. La policía sospecha que los 13 ataques con explosivos y autos quemados en Guayaquil están vinculados al testimonio de Mayra Salazar. Arrestaron a 60 personas y decomisaron 600 tacos de dinamita. 3 presos murieron en la cárcel regional de Guayaquil tras un amotinamiento y enfrentamientos con militares que los detenidos transmitieron en vivo con celulares. A 3 días que aumente el IVA al 15%, locales comerciales realizan promociones y ofertas para aumentar sus ventas este feriado. Televistazo explica el origen de la tradición de visitar 7 iglesias y presenta otras opciones de descanso y reflexión para el feriado de 3 días. Colombia expulsó a diplomáticos de la embajada argentina luego de que el presidente Javier Milei calificó de asesino terrorista a su homólogo Gustavo Petro. Jueves 28 de marzo, amigos, buenas noches. Hoy el caso Metástasis, que investiga una red de delincuencia organizada, tuvo testimonios anticipados que develan corrupción, narcotráfico y sus vínculos en personajes políticos e instituciones del Estado. Metástasis, desenredando el ovillo. Desde esta mañana en la Corte Nacional de Justicia en Quito, 2 procesados y 2 testigos rindieron sus testimonios anticipados en el caso Metástasis. El primero fue Marcelo Lazo, amigo del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Mencionó que Norero se comunicaba con el expresidente Rafael Correa y el exasambleísta Ronnie Aliaga, entre otros. Pasado el mediodía fue el turno de Mayra Salazar, personaje que ha develado sus múltiples contactos y estrategias para acceder a sitios de poder y cometer actos ilícitos. En la tarde se presentó Eli Angulo, quien era abogado y operaba y ejecutaba las órdenes de Leandro Norero. Él habló de un supuesto vínculo del narco con el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio del año pasado. Para actualizar la información, vamos ahora a la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Jacqueline Rodas ha cubierto la audiencia desde temprano. ¿Qué está pasando en este momento? Adelante, Jacqueline. Juan Carlos, a esta hora continúa el testimonio anticipado de Eli Angulo, alias de Estimado, está ya en su parte final. Él ha dicho que se acoge al silencio y que no va a contestar preguntas de los abogados. Sin embargo, el juez en este momento está dejando que cada abogado de los 51 procesados del caso Metástasis exprese la pregunta, pese a que él no la va a contestar. Sin embargo, durante su testimonio anticipado ha dado mucha información. Empezó hablando de Ronnie Aliaga, confirmó que es alias del Ruso, el que aparece en los chats como alias del Ruso. Dijo que él respondía a Javier Jordán y que era el narcotraficante Leandro Norero quien financiaba su accionar en la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio. También dijo que Leandro Norero se molestó con Aliaga porque le pidió un carro blindado para dárselo a la fiscal Diana Salazar para que intervenga en los casos de lavado de activos en contra de Norero, pero al ver que la fiscalía no actuaba a favor de Norero, le reclamó, le siguió y se dio cuenta que era él quien estaba utilizando este vehículo. Luego habló ampliamente de cuál fue el accionar de la red de Norero aquí en la Corte Nacional de Justicia y habló también, como adelantabas tú, sobre el alcalde fallecido de Manta, Agustín Intriago. Dijo que él tenía contacto con Leandro Norero, que el narcotraficante tenía intenciones de colocar su dinero en obra pública en
en el municipio de Manta, y también se habría entregado $500,000. Luego también habló de que aquí en la Corte Nacional habría también ingresado dinero para causas a favor de Agustín Intriago. Entre los nombres que involucró fue a Walter Macías, el ex juez nacional, a Wilman Terán, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura y también juez de esta Corte, y a otros 2 jueces. Eso es un poco lo que está pasando hasta este momento, pero ahora recordemos lo que ocurrió en la mañana con el testimonio anticipado de Marcelo Lazo, el amigo de confianza de Norero. En su testimonio anticipado, el compañero de celda y hombre de confianza de Leandro Norero, Marcelo Lazo, reveló que el narcotraficante hablaba desde la cárcel con criminales y políticos, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Lo hizo durante el interrogatorio de la fiscal Diana Salazar. Los nombres de aquellas personas con las que Norero se comunicaba por esa aplicación Trima. ¿Puede repetir los nombres? Leandro Norero hablaba a través de Trima con Ronnie Aliaga, con Javier Jordán, con alias Willy, con alias Pipo, con Daniel Salcedo, con Choclo, con Fito, con Junior. Es más seguro porque puedes registrar tu nombre de usuario, que no tiene que tener ninguna vinculación con tu identidad, y los mensajes se van borrando aparentemente, ¿no? ¿Leandro Norero se comunicaba con líderes políticos? Aparte de los líderes criminales, yo vi conversación con Javier Jordán, con Ronnie Aliaga y con el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo con el expresidente Rafael Correa? A través de Trima, el usuario de Correa me parece que era RC5 o RC. La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glass. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glass con fines políticos. Sabía que eventualmente podía coger fuerza, podía lograr tener un cargo político que sabía que les iba a servir. ¿Cómo? ¿Usted conoce que se refería al señor Correa? Porque yo vi la videollamada, lo escuché hablando, vi su cara, lo vi hablando por teléfono. Yo pasaba en la celda con él. ¿Cómo le decía al señor Correa? Mashi. Inmediatamente, el expresidente reaccionó en algunas publicaciones en la red social X. Realmente demencial, pero relativamente sencillo de derrumbar. Tiene el teléfono de Norero. Confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho al usuario RC o RC5 de Trima. Más falso que el cuaderno de Hello Kitty. Además, pidió al testigo protegido someterse a un detector de mentiras. Marcelo Lazo también reveló que la colombiana Claudia Garzón, miembro de la Comisión de Pacificación Carcelaria en Ecuador, tenía una relación con Norero, y confirmó que Pablo Ramírez pidió $200,000 al narco. Sobre los dos, la fiscal preguntó: Usted ha hecho referencia a un señor Pablo Ramírez. ¿Qué conoce sobre él? Él era el director del SNAI y le ayudaba a Leandro con el tema de las ubicaciones en las cárceles y su seguridad y su comodidad adentro. Que no hagan requisas. Él le hizo contacto con Mauricio Romero Naranjo, que era el encargado de las cámaras de monitoreo, y nos llamaba cada que iba a haber una requisa o veía alguna persona de la DGI o alguna formación extraña para poder guardar las cosas. Usted ha referido que hubo una visita del general Pablo Ramírez a Leandro Norero. ¿Conoce el motivo de esta visita? A agradecer la entrega del dinero y a preguntarle si necesitaba algo más o podía ayudarle en algo más. Usted también ha referido que Claudia Garzón era el nexo de Pablo Ramírez. Explique, por favor, este tema. Leandro y Pablo Ramírez no se conocían en persona hasta que él no llegó a agradecerle de esto del dinero. Claudia era una persona que generaba confianza porque estaba en el gobierno, pero no era una persona que denunciara irregularidades ni se moviera por las cosas que ella veía que no se podían hacer. Tenía una moral bastante flexible. Creo que por eso ella era el nexo. Son las revelaciones que serán parte de las pruebas en un futuro juicio en el caso Metástasis. Sobre el testimonio anticipado de alias estimado que sigue en curso, entre la última información que él dio es una fiesta que en el año 2021 habría ofrecido el alcalde fallecido de Manta, Agustín Intriago, en la que estuvieron presentes integrantes del Consejo de la Judicatura de la época. Mencionó a Fausto Murillo, Juan José Murillo, a Maribel Barreno, además al expresidente de la Corte Nacional de Justicia y actual juez Iván Saquicela y al ex juez Walter Macías, que esta fiesta le habrían dado para recaudar fondos para impulsar la presidencia a la Corte de Manabí de Carlos Zambrano, actualmente procesado en el caso Metástasis. Seguimos aquí en la Corte Nacional.
En su testimonio anticipado, Mayra Salazar reveló cómo llegó a tener nexos con presos y también el narcotraficante Leandro Norero. Además, dio el nombre de quien le entregó la libreta que es periciada en el caso Metástasis, como informa Fabiola Santana. Mayra Salazar confesó cómo llegó a relacionarse con el mundo criminal y el narcotraficante Leandro Norero. Dijo que el 13 de octubre de 2017, mientras organizaba un concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, ingresó a la cárcel de mujeres de Guayaquil. Trevi, por medio de su promotor, pidió ir a ese centro para compartir su vida. A la cantante se le negó el acceso y a Mayra se le abrió una oportunidad. Pero es ahí también donde conozco a la primera persona que me llevaría más adelante a tener todos los nexos que he llegado a tener, que es la señora Samara Rivera, esposa del señor Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o alias JR. Por medio de Samara conoció al abogado Javier Novillo, también procesado en el caso Metástasis. Novillo era el abogado de Samara, Rasquiña, pero también de Leandro Norero. Fue Novillo quien le pidió a Mayra organizar las relaciones públicas para la inauguración de la empresa ML Tecnicentro y organizó una reunión entre ella y sus socios. Mantuvimos una relación con los administradores de dicho negocio, el señor Juan Pablo Jaramillo, de nacionalidad colombiana, procesado en el caso Metástasis, con medidas sustitutivas. También estuvo presente el hermano del señor Leandro Norero Tigua, el señor Israel Norero. Cuando yo realizo la presentación de comunicación, finalmente conozco al señor Leandro Norero Tigua, con quien a partir de ese momento comencé a tener una relación de amistad. Las comunicaciones con Norero empezaron por la aplicación Srima. Antes del narco, desde 2013, Salazar ya conocía a Daniel Salcedo, también procesado, quien insistía en conocerlo. Cuando el señor Leandro Norero Tigua cae en prisión, Daniel Salcedo Bonilla me dice que le diga a Leandro Norero que él lo podría recibir en la cárcel 4, en donde él se encontraba privado de libertad. En su momento yo se lo dije a Leandro Norero, pero este me indicó que no quería ir a la cárcel 4 porque ahí también se encontraba el ex vicepresidente Jorge Glass y no quería que lo vinculen con él. Salazar confesó que finalmente fue ella quien les hizo una conexión a Norero y Salcedo por la aplicación Srima. En su testimonio, Mayra Salazar también habló de la libreta que entregó a la fiscalía. Dijo que se la dio una amiga que fue detenida el 19 de diciembre de 2022 y la ayudó para que la mantengan en el área administrativa y no en un pabellón. Un día después salió, le agradeció y le contó sus problemas personales. Inclusive me dijo que temía por su vida y que si en algún momento a ella le llegara a pasar algo, haga pública una agenda que se me fue entregada. La misma que contendría información de los operadores del señor Javier Jordán, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. Sobre este tema, la fiscal la interrogó. ¿Recuerda o conoce usted el nombre de aquella amiga? Sí, señora fiscal. Esta amiga es la señora Carolina Jaume. Esto generó asombro en la sala. Por favor, evitemos expresiones, estamos en una diligencia. En ese entonces, Jaume había sido detenida por una boleta de apremio por obstaculizar el régimen de visitas a su expareja y padre de su hijo menor, Alan Sen. En el contrainterrogatorio, Mayra Salazar se acogió al derecho al silencio. Mayra Salazar también se refirió a su nexo con el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Además, mencionó al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del año pasado. Carla Elgado con más detalles. Mayra Salazar dio detalles que involucran al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y 12 personas más por el delito de delincuencia organizada. Durante su testimonio anticipado detalló cómo Muentes manejaba el sistema judicial del Guayas y ella fue una pieza fundamental. Explicó que el ex juez de la Corte Provincial del Guayas, Johan Marfetán, también procesado, le presentó a Muentes a Mayra Salazar. Contó que el ex legislador social cristiano le pagaba su sueldo como relacionista pública en la Corte de Justicia y que el centro de operaciones era la casa de Muentes en la isla Mocolí. A mí me dejaron claro dos cosas. La primera, que debía convertirme en la mano derecha y la persona de confianza de Fabiola Gallardo Ramia, y que cada movimiento que ésta realice debería haber sido reportado al señor Pablo Muentes Alarcón. Detalló que Muentes pidió que a ella se le otorgue un contrato en el Consejo de la Judicatura, así como su nombramiento.
fueron pedidos por el señor Pablo Muentes Alarcón al doctor Wilman Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura, a través de su asesor, el señor Fabricio Herrera. Muentes Alarcón manejaba la mayoría de los vocales del Consejo de la Judicatura, con el señor Javier Muñoz, el doctor Wilman Terán y la doctora Maribel Barreno. Pero esto no era gratis, esto era ganar. Mientras los vocales del Consejo de la Judicatura recibían el apoyo político por parte de Pablo Muentes Alarcón y del Partido Social Cristiano, estos le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura. En su relato, Salazar señaló a Pablo Muentes como traficante de tierras. Dijo que adquirió de manera ilícita 2 hectáreas valoradas en $2 millones en una zona industrial de Durán, adueñándose de esas tierras con documentos falsificados. Esta irregularidad fue conocida por el ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, por lo que hizo esta advertencia. Tal vez ahí, señor juez, encontremos la motivación de lo que le pasó al señor Fernando Villavicencio. Y de esta manera también públicamente lo digo, que a mí si me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Durante el testimonio en la Corte Nacional de Justicia, Mayra Salazar también contó que Pablo Muentes tenía contratos de servicios de limpieza en el Consejo de la Judicatura del Guayas, que superaba el $1 millón, contratos que obtenía mediante gente cercana. Y el hijo del ex legislador socialcristiano Pablo Muentes fue detenido por el caso Purga. También hacía negocios con Mayra Salazar, según los mensajes que la Fiscalía extrajo del celular de la procesada. Ahí consta el ofrecimiento de 2 contratos de limpieza con el Servicio de Rentas Internas, para el cual se pedía un soborno del 15%. Luisa María Heredia con el informe. Entre los contactos que aparecen en el celular de Mayra Salazar consta Pablo Andrés, hijo de PM. Según la Fiscalía, se trata del hijo del ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, identificado como cabecilla de la red que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El 19 de julio de 2023, Salazar le reenvió el mensaje que aparece en pantalla. Contiene datos básicos sobre 2 contratos para limpieza de las oficinas en Guayaquil del Servicio de Rentas Internas. El de tipo 1 por un precio de $63.330 y el de tipo 3 por un valor de $225.042. La adjudicación de ambos se debía realizar desde el portal del Cercop, donde hay un carrito de compras. De que Pablo Andrés, hijo de PM, contesta: ¿Usted hace la compra? ¿Y cuánto es el compromiso? Sí, tengo las 2. 15 puntos. El compromiso al que se refiere el contacto es un soborno del 15% del valor de la adjudicación. Pero en la conversación, Salazar explica que se debe dar un adelanto el día en que se abre el proceso, del 3,5%. No hay problema. ¿Quieres los 2 o solo uno? Los 2. Listo. Jueves o viernes próxima semana para hacer la compra. Perfecto. El primer pago por la adjudicación de los contratos, de acuerdo con los chats que forman parte del expediente del caso Purga, se habría concretado el 15 de agosto de 2023. Ese día hubo una reunión. ¿Con quién se anuncia? Piso 11, Adán Pérez. Los 3.5 recibe Carlos Grijalva, que también estará ahí. Los 11.5 se entregan en 2 días máximo, que sale adjudicado, esos conmigo y Carlos Grijalva. No con Pérez, please. Del mismo negocio, Salazar puso al tanto a Daniel Salcedo, otro de sus contactos. Tengo esto en SRI para hacer la compra mañana mismo. Salcedo le responde que 15% es mucho, y luego de varios mensajes más, le revela que cuando se trata de compras por catálogo electrónico, él siempre paga el 5 o 6%, no más de eso. Al menos 13 ataques con explosivos o incendios provocados ocurrieron simultáneamente en Guayaquil y en el cantón Sucre de Manabí. Diego Cuenca informa que por estos hechos violentos y otros delitos criminales, la policía capturó a 60 personas durante las últimas horas y sospecha que es violencia vinculada a los testimonios judiciales del caso Metástasis. Estos 3 hombres fueron captados cuando encendieron un explosivo en una gasolinera en la vía Perimetrale, junto a un centro comercial del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Afortunadamente no detonó y uno de los empleados usó un extintor para apagar la mecha. El escuadrón antibomba de la policía desactivó el artefacto. Los agentes también atendieron la emergencia de 3 carros que fueron incendiados, uno en la vía Adaule, otro en Mucholote 1 y en la autopista Narcisa de Jesús. Los hechos violentos ocurrieron entre la noche del miércoles y madrugada de ese jueves. Ya hubo 13 ataques puntuales, en los cuales 5 fueron vehículos
que prendieron fuego. Como ustedes conocen, estos grupos terroristas en su plan de conmocionar a la ciudadanía generaron este caos. Entonces, gracias a Dios, en esos eventos no hubo ningún herido, lo que sí hubo afectaciones de infraestructuras ya cuando lanzaron explosivos en ciertas viviendas. La policía sospecha que estos casos tienen relación con el testimonio anticipado que rindió hoy Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis. La hipótesis que maneja la policía es que entre las 20 horas y las 01 de la mañana habrían acciones que estarían articuladas por parte de estos grupos delictivos. Hay que entender el panorama general que se realiza a nivel nacional. Hoy teníamos un evento judicial importante. Un caso similar ocurrió en Bahía de Caracas, en el cantón Sucre. Delincuentes a bordo de motos le prendieron fuego a 2 carros, cuyos propietarios son funcionarios del municipio de esa localidad manabita. La policía confirmó que en las últimas 24 horas, a escala nacional, logró capturar a 60 personas vinculadas a varios delitos y a quienes les decomisaron 618 tacos de dinamita. 6 detenidos por el asesinato del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión como responsables del crimen. El 6º Tribunal de Garantías Penales de Manabí emitió el fallo durante la tarde de este martes. La pena también responde al fallecimiento de Arianna Chancay, de 29 años, víctima colateral del atentado registrado el 23 de julio del año pasado. Colombia ordenó la expulsión de una serie de diplomáticos de la Embajada Argentina en Bogotá. Sucedió en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei a la cadena de noticias CNN cuando calificó al presidente Gustavo Petro como un asesino terrorista. Solo un par de fragmentos de la entrevista que dio Javier Milei en exclusiva a CNN se han hecho públicos, pero han sido suficientes para desencadenar una crisis diplomática. Con una actitud pasiva, pero con un verbo sin filtro, el presidente argentino llamó ignorante a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y dio su opinión sobre otros gobiernos de izquierda de la región. Los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente... verdaderamente despreciables. De Venezuela dijo que es una carnicería y de Cuba una cárcel, pero no son los únicos. Hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Las descalificaciones a Petro tuvieron una reacción inmediata. El gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos sin especificar a quiénes serán removidos. La Cancillería manifestó además que las expresiones de Milei deterioraron la confianza del país y ofenden la dignidad de un mandatario electo de manera democrática, elevando así las tensiones políticas y diplomáticas entre ambos países. Migrantes de Ecuador, Venezuela y Colombia que recorren en una caravana el sur de México rechazaron retornar a sus países y recibir $110 mensuales. Se trata de un ofrecimiento por parte del gobierno mexicano como parte de un plan para frenar el flujo de indocumentados hacia los Estados Unidos. Regresar a sus países de origen no es una opción. Así lo dicen miles de migrantes que partieron desde Tapachula, en el sur de México, con dirección a Estados Unidos. Aseguran que el plan diseñado por las autoridades mexicanas no soluciona sus problemas. Francelí, migrante ecuatoriano, es uno de los 3.000 indocumentados que avanza en una caravana desde el lunes. Y el peligro que venimos atravesando hora tras hora, pueblo tras pueblo, gente tras gente. Entonces imagínense, $110 más me parece una humillación. México anunció un acuerdo con Venezuela, Colombia y Ecuador para ayudar a los migrantes a regresar a sus países. Esto incluye entregar a cada uno $110 mensuales por 6 meses y convenios con empresas privadas para que les den empleo. Los migrantes dicen que lo único que esperan es que cada uno de los estados mexicanos les otorguen un permiso para transitar hasta llegar a la frontera norte. ¿Qué comprarías con $110? No, nada. Unos zapatos. Unos zapatos. Agua y agua. Unos zapatos. Nada más unos zapatos.
Estados Unidos ha expulsado en los últimos 10 meses a cerca de 600,000 extranjeros, en su mayoría migrantes que cruzaron la frontera con México, asunto que está provocando tensiones entre ambos países. El sector comercial se alista para un feriado con una importante afluencia de compradores que buscan adquirir productos con el IVA al 12% todavía. Desde el lunes de la próxima semana ese impuesto se incrementará al 15%. Francisco Garcés indica que los electrodomésticos son de los bienes que más subirán de precio. Las últimas semanas han sido de gran afluencia en los locales de venta de electrodomésticos porque los compradores intentan adquirirlos con el IVA al 12%, impuesto que desde el lunes subirá al 15%. Este feriado será el último con el IVA reducido y los vendedores proponen ofertas para atraer a los clientes. En una misma avenida del sector comercial en el norte de Quito hay varios locales agrupados y la tónica en todos es la misma. Hace algunas semanas, en un día normal, por cada docena de clientes atendidos, 4 concretaban una compra. Ahora, por el próximo incremento del IVA, 7 de los interesados compran el producto. Muchos lo hacen con crédito directo de los locales. Tienen para pagar en junio, con el 12% aún. Los productos que más se cotizan son los televisores, cocinas, refrigeradoras, lavadoras y secadoras. Y dependiendo de su precio, desde el lunes sufrirán incrementos que van desde los 60 hasta algo más de $300. En la bahía de Guayaquil las ventas también van en aumento. Debido al calor, los productos que más buscan los compradores son aires acondicionados y ventiladores. Sí, se hace descuento, igualmente se le vende con garantía y se le vende con factura, todo como debe ser. Los comerciantes también se abastecieron los últimos días para no comprar sus productos con el 15% del IVA, pero tienen la incertidumbre de lo que pasará desde el lunes cuando deban subir el precio de sus productos. Tratar de darles lo más barato que pueda, lo menos que se pueda vender para hacer las ventitas. Tanto en los locales grandes como en los populares, los vendedores esperan que los 3 días de feriado sean de gran afluencia de compradores y sirvan para mejorar su economía antes del incremento del IVA. Los apagones son una amenaza permanente en Ecuador. Los cortes de los últimos días son un recordatorio de la fragilidad del sistema eléctrico nacional que no está preparado para el próximo estiaje en el país. Francisco Garcés con el panorama del sector energético. Los apagones en el Ecuador están a la vuelta de la esquina. En octubre empezará el próximo estiaje y el país no está preparado para enfrentarlo. El déficit de generación calculado por el CNAC es de 475 megavatios, 10 más de los que eran al inicio del estiaje del año pasado y que llevaron al Ecuador a racionamientos de electricidad. El plan para la época seca contempla recuperar 390 megavatios de generadores que están dañados. 290 serán de unidades en Sopladora y las termoeléctricas Gonzalo Ceballos, Machala 2, Aníbal Santos y Álvaro Tinajero. El plan incluye instalar en las centrales Quevedo 2 y Santa Elena 2 los generadores comprados el año pasado y que pueden entregar 62 megavatios, además de recuperar 40 megavatios en otras unidades de Machala 2. Si el plan del gobierno se cumple sin inconvenientes, al país aún le faltarían entre 80 y 100 megavatios para completar la demanda. Para llenar este vacío hay 3 opciones. La primera es poner a funcionar Toachi Pilatón, que puede aportar 200 megavatios. El proyecto tiene un avance del 95% y entraría a etapa de pruebas entre junio y julio. La segunda alternativa es contratar generación temporal que puede ser con motores en tierra o en barcos o barcazas. Los estudios estarán listos en abril para empezar con el proceso de contratación. Y la tercera opción es apelar a que Colombia siga vendiendo energía al Ecuador como lo hizo el último trimestre del año pasado, aunque a un costo 3 veces mayor al de la energía nacional. Por esa electricidad se pagó $280 millones y tampoco logró evitar los apagones. Paralelamente se intentará reducir la demanda que el año pasado creció en 9%. El sistema eléctrico ecuatoriano es vulnerable por la edad de sus equipos y la falta de mantenimiento. Continúan los problemas en Palo Quemado. Esta vez la población denuncia que las tuberías de agua están rotas tras las protestas antimineras que mantienen a la zona en conflicto por 2 semanas ya. Carla Delgado actualiza la situación en esa localidad. Los problemas no terminan para los pobladores de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi. Ahora denuncian que se quedaron sin agua tras atentados en las tuberías.
Aunque desde la noche del miércoles no se han reportado incidentes, el problema de desabastecimiento de agua les preocupa. Hay 5 tramos rotos de la tubería antigua y 2 tramos rotos de la tubería nueva. El ataque a la tubería ocurrió la madrugada del miércoles y el Ministerio de Gobierno expresó su rechazo. Las protestas antimineras iniciaron hace 2 semanas, luego de que el Ministerio de Ambiente intentó socializar un proyecto minero en la zona. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, insistió en la desmilitarización de la zona. Y se garantice los derechos ciudadanos y los derechos colectivos. Desde el 19 de marzo, en cumplimiento con la resolución de la Corte Constitucional, policías y militares acompañan en un proceso de socialización del proyecto minero La Plata, que se prevé explotará a futuro en ese lugar. Las cifras oficiales dan cuenta hasta el momento de 37 uniformados heridos y 9 protestantes. La ciudad vieja de Jerusalén luce prácticamente vacía en esta Semana Santa. Casi no hay turistas por el impacto de la guerra en la Franja de Gaza, como informa Iliana Suárez. Pasear por la ciudad vieja de Jerusalén es una experiencia única y de reflexión para los cristianos de todo el mundo. Mucho más en Semana Santa, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos deciden ir en esta fecha por los simbolismos del sitio y visitar los lugares santos. Pero este año las calles están casi desiertas y hay pocos clientes en las tiendas. La explanada de las mezquitas y la Vía Dolorosa, sitios de multiculturalidad donde confluyen musulmanes, judíos y cristianos, están casi vacíos. A esto se suma que varios residentes de Cisjordania no han obtenido permisos para visitar la ciudad. Durante la celebración de Jueves Santo en la iglesia del Santo Sepulcro, oficiada por el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, poca gente se congregó junto a los religiosos. El turismo es una importante fuente de ingresos para Israel en esta época, pero cada vez llegan menos visitantes por los temores de la guerra. El Papa Francisco presidió el Jueves Santo. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ofició la misa crismal, en la que se bendicen los óleos para la administración de los sacramentos y servicios religiosos del año. La fecha conmemora además la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Centenares de religiosos y de invitados asistieron al acto realizado esta mañana. Momentos después, el Papa se dirigió a una prisión de mujeres en Roma para el ritual de lavatorio de pies a un grupo de reclusas. Esta acción es un símbolo de humildad y servicio. Una gigantesca tormenta de arena azotó el norte de China y el sur de la región autónoma de Mongolia Interior. El Centro Meteorológico de China emitió alertas para 13 provincias y municipios, incluida Beijing, la capital. Este fenómeno se puede extender hasta por 24 horas con intensas ráfagas de viento. Las clases y algunos servicios de transporte fueron suspendidos. La tormenta llega acompañada de un frente frío y una espesa capa de nieve que ha disminuido drásticamente la visibilidad. Y también les contamos que el clima en la península ibérica experimenta una serie de alteraciones. El norte de España amaneció con nieve en plena primavera, llevando a Sierra Nevada un ambiente perfecto para quienes pasan ahí las vacaciones de Semana Santa, aunque representa un desafío para conductores en las carreteras, donde las temperaturas rondan entre 0 y 6 grados centígrados. Por otra parte, la tormenta marítima Nelson ha puesto en alerta a las zonas centrales y costeras con aviso de lluvias y vientos en gran parte del país. Viviendas completamente destruidas por un aluvión en la comunidad de Cartagena, perteneciente al cantón Tulcán en Carchi. 60 personas resultaron damnificadas tras este evento natural que mantiene a los organismos de socorro todavía en la zona. Habitantes de la comunidad de Cartagena perteneciente a la parroquia de El Carmelo, cantón Tulcán, miran con impotencia el panorama devastador que dejó el aluvión registrado la tarde de este miércoles. Una hora de lluvia bastó para que 5 viviendas fueran arrasadas en su totalidad por la fuerza del agua y escombros provenientes de la quebrada Cartagena,
ubicada a 300 metros del poblado. No quedó rastro de esas casas. Aquí al frente estaba una, ya no existe. Acá, aquí donde está la niveladora frente a la capilla, igual, no existe. Y acá abajo también se nos va otrita. El aluvión afectó 80 metros de la vía, dejando incomunicada a la población, donde habitan 76 familias dedicadas a la agricultura y ganadería. Hoy deben caminar en medio de troncos y lodo para movilizar la producción de leche y suministros provenientes de la cabecera parroquial. Esta vía está aproximadamente afectada, aproximadamente unos 50 a 80 metros. Ladera hacia arriba, el camino vecinal está afectado más de 200 metros. El poblado no cuenta con servicio eléctrico. 3 equipos de trabajo de Emel Norte esperan que la maquinaria de la prefectura del Carchi habilite la vía para reemplazar los postes de luz que fueron arrasados. El COE cantonal, presidido por el alcalde de Tulcán, Andrés Ruano, se activó para canalizar el trabajo técnico, mientras 60 damnificados fueron trasladados a las casas de familiares y amigos. El presidente Daniel Noboa no tiene impedimento para hacer campaña por la consulta popular. Así lo informó la presidenta del CNE. De acuerdo a un experto electoral, la única limitación es el uso de recursos públicos por parte del mandatario. Patricio Díaz lo explica. Esta semana el presidente Daniel Noboa ha intensificado sus recorridos y durante sus discursos ha pedido apoyo para la consulta popular. La presidenta del Consejo Nacional Electoral reconoció la facultad del jefe de Estado para participar en la campaña. Según Diana Tamaint, no tiene impedimento al ser el proponente. Y tiene todo el derecho de hacer mención a esta propuesta que es su iniciativa. Él emitió un decreto y él tiene que hacer conocer a la ciudadanía qué es lo que le quiere consultar al país. Al tratarse de una consulta popular, el presidente no tiene prohibiciones, como en el caso de una reelección, en la que no se permite su participación en inauguraciones de obras y otras restricciones. Sin embargo, hay una limitación. Que es la utilización de recursos propios del Ejecutivo, en este caso, de la Presidencia, para hacer la campaña electoral. Los únicos que pueden hacer campaña específica por una de las opciones son las organizaciones políticas y sociales acreditadas por el CNE para ello. Estas pueden instalar tarimas, hacer caravanas y hasta presentar spots promocionales. La participación del presidente sería otra al ser funcionario público. Principalmente informativa, ojo, ¿no? De acuerdo al calendario del Consejo Electoral, la campaña como tal irá del 7 al 18 de abril. Metástasis, desenredando el ovillo. Retomamos la información sobre los testimonios anticipados. En el caso Metástasis, Jacqueline Rodas nuevamente desde la Corte Nacional de Justicia en vivo. Jacqueline, cuéntanos, ¿hay más novedades? Juan Carlos, ha sido una jornada larga, llevamos ya 10 horas y esta audiencia continúa. Como les mostramos ya al inicio de este noticiero, han comparecido ya rindiendo su testimonio anticipado Marcelo Lazo, el amigo de Norero, Mayra Salazar, quien fue funcionaria de la Corte de Guayas, y en este momento ha terminado el testimonio anticipado que rindió Elibe Angulo, alias Estimado, uno de los principales operadores de la red del narcotraficante Leandro Norero. Él ha vinculado a varias personas, ha brindado información sobre Javier Jordán, sobre Ronnie Aliaga, sobre el alcalde asesinado de Manta, Agustín Intriago, y sus vínculos con Norero, y también ha dado vasta información sobre cómo habría operado esa red aquí en la Corte Nacional de Justicia con varios de sus jueces y también en el Consejo de la Judicatura. A continuación les mostramos parte de lo que fue el testimonio de Elibe Angulo. Elibe Paul Angulo, conocido como Estimado en el caso Metástasis, conoció que el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, y Javier Jordán financiaban acciones políticas del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, de quien se desconoce su paradero. De acuerdo a su testimonio, ellos entregaron $20,000 en efectivo a Aliaga cuando impulsaba el no en la consulta popular del 2023. Contó que Norero temía la extradición que se planteaba en una de las preguntas. Elibe Angulo sostuvo que Norero se molestó con Aliaga porque se había planificado entregar una camioneta a la fiscal Diana Salazar a cambio de que pare con las investigaciones,
pero al ver que continuaban las acciones legales, investigó y supo que Aliaga utilizaba la camioneta en la campaña por el no. Angulo también habló de la relación entre el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado el 23 de julio del 2023, con jueces nacionales. A Intriago le interesaba una causa que había escalado hasta la Corte Nacional por una destitución en su primer periodo. Mencionó, por ejemplo, que Wilman Terán, expresidente de la Judicatura y apodado en los chats como el Diablo, era muy cercano a Intriago. El exalcalde buscaba que lo ayude en un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo mientras era conjuez. Walter Macías, quien llegó a ser juez nacional y estuvo encargado del proceso de Intriago, convocó a Angulo a una reunión. Le pidió $60,000 para emitir una resolución. Wilman Terán ofreció que la Sala de lo Contencioso Administrativo iba a ratificar la decisión. El tribunal lo completaban Iván Larco y Patricio Sequeira. De acuerdo con su testimonio, ellos habían solicitado $80,000 para fallar a favor de Intriago. A Walter Macías, Angulo le pagó $45,000 para ratificar la sentencia y como parte del acuerdo, a la mamá de Macías le entregaron la dirección de la Junta de Protección de Menores. Eli Angulo explicó que la relación entre Leandro Norero e Intriago empezó con el ofrecimiento de que el narcotraficante pudiera invertir en obras públicas al ganar contratos de la alcaldía de Manta, mientras que el alcalde le pidió prestado $500,000. A esta hora se han cumplido de esta forma ya 3 de los 4 testimonios anticipados que escuchará hoy el juez Felipe Córdoba en el caso Metástasis. En este momento estamos en un corto receso, pero viene ya el testimonio anticipado de la fiscal Lidia Sarabia, quien fue perseguida por la red de Leandro Norero, de acuerdo a los cargos fiscales y a los chats del caso Metástasis. Seguimos aquí en la Corte Nacional. En medio de un fuerte resguardo policial, Mayra Salazar y Eli Angulo fueron trasladados a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio en el caso Metástasis. Fabiola Santana informa cómo se desarrolló el operativo entre militares y policías. El nutrido operativo de traslado se inició desde la madrugada en el centro de confianza de Chillogallo, sur de Quito, donde está recluida Mayra Salazar. Cerca de las 7:30 de la mañana salió en camioneta que era parte de una caravana motorizada encabezada por uno de los vehículos Cobra 2, 3 camionetas civiles con policías tácticos, 2 de las fuerzas especiales militares y varias motos con policías de inteligencia. Llegaron a la Corte Nacional de Justicia, donde otro grupo de policías, entre tácticos de inteligencia y servicio urbano, organizaron el paso de la caravana. Mayra Salazar no fue vista, pues su vehículo ingresó por el parqueadero de la Corte. A quien sí se vio fue a Eli Angulo, alias Estimado, señalado de ser administrador de bienes del narcotraficante Leandro Norero. Él fue sacado de la cárcel 4 con un casco y chaleco antibalas. Mientras los policías tácticos lo subían al vehículo, los militares vigilaban los alrededores. La caravana de vehículos en la que iba también ingresó por el parqueadero. Los abogados eran requisados en los exteriores de la corte, donde se habían colocado vallas de seguridad. Personal antiexplosivos revisó en varias ocasiones la sala de audiencia en la que se receptan los testimonios anticipados de 4 personas en el caso Metástasis. 3 muertos y 4 heridos dejó el motín en la regional Guayas, ubicada en Guayaquil. Los presos quemaron colchones y realizaron también detonaciones. 4 horas le tomó a la fuerza pública controlarlos. Merlin Ochoa informa que uno de los cadáveres estaba en el techo de máxima seguridad. El amotinamiento empezó a las 7 de la noche del miércoles en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel regional Guayas, ubicada en el kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule. Según la policía, pocos minutos después, en los pabellones de máxima y mínima seguridad, también iniciaron de forma sistemática los disturbios. Los presos salieron a los patios y subieron a los techos. A esa hora, los más de 4.300 reos tenían el control del reclusorio. A las 7:30, media hora después, ingresaron los 600 policías y 400 militares. Por los militares, ¿sí me entiendes? Porque... Esto mientras dentro de los pabellones los presos transmitían en vivo sus pedidos por redes sociales y mostraban los desmanes. Otros videos eran subidos a las plataformas digitales. En las imágenes se veía cómo varios reclusos quemaban colchones, según ellos como una muestra de rechazo a la intervención de los militares en el sistema penitenciario dentro del estado de excepción.
En rueda de prensa, la policía reportó el uso de armas de fuego por parte de los presos, pues la fuerza pública fue recibida a bala. Hasta ahora se reportan 6 reos heridos y 3 muertos. El cadáver de uno de ellos estaba en el techo del pabellón de máxima seguridad y presentaba varios impactos de bala. El bloque de seguridad tiene responsabilidades específicas, Fuerzas Armadas están al interior, Policía Nacional está en la parte externa. A las 8 de la noche llegaron más militares a reforzar la seguridad, al igual que ambulancias. Mientras esto ocurría adentro, decenas de personas acudieron a los exteriores a buscar información sobre sus familiares presos. La tensión incrementaba al ver las llamas y el humo que salía de la prisión. A las 11:30 de la noche, según la policía, se recuperó el control de toda la cárcel. Y se está haciendo las verificaciones tanto de los detenidos como de las evidencias que se encontraron al interior. Durante la madrugada y mañana del jueves, los uniformados, incluyendo peritos de criminalística y miembros de medicina legal, seguían dentro de la regional para descartar más víctimas. 2 presos fueron identificados como responsables de incitar a la alteración del orden dentro de la regional Guayas. Ambos fueron procesados por terrorismo. Y pese a que las Fuerzas Armadas intervienen en las cárceles del país desde hace 78 días ya, los presos siguen utilizando celulares y armas. ¿Cómo justifican esto los militares? Bessie Granja se lo preguntó a los uniformados. Durante 78 días desde que el gobierno declaró el estado de conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas han realizado 3.550 operaciones de control en los centros de rehabilitación social. Este dominio se puso a prueba este miércoles cuando los presos se amotinaron en la cárcel regional de Guayaquil y, según las mismas autoridades, utilizaron armas de fuego y transmitieron los incidentes desde sus celulares. Pero ¿cómo tienen acceso a estos objetos prohibidos cuando las cárceles están totalmente militarizadas? Estoy seguro que no está ingresando, pero también estoy seguro que sigue existiendo y lo tienen encaletado. Hemos encontrado armas, municiones, explosivos en todo el complejo penitenciario. Créame que seguimos encontrando. No es la primera vez que el régimen militar en las cárceles tiene un revés. El pasado 23 de febrero, 3 reclusos escaparon del Centro de Rehabilitación Social en Cotopaxi. Según la autoridad, solo la cárcel regional de Guayaquil ha sido intervenida 3 veces durante este conflicto armado interno. Y en los más de 5 filtros que existen desde la puerta de ingreso hasta los pabellones hay personal militar. No se ha visto inmiscuido en actos de corrupción. Nosotros sabemos, y toda la ciudadanía lastimosamente debe saber, que alguien que se involucra con el narcotráfico, la única forma de salir de ahí es muerto. El pasado 25 de enero en la cárcel de Cotopaxi, la Fiscalía formuló cargos en contra de un soldado por su presunta participación en el hurto de una computadora portátil. Sobre por qué los presos tienen señal de celular a pesar de la militarización de los centros. La autoridad reconoce que aunque hay inhibidores en la cárcel regional, no son suficientes. Algo que es obvio por la serie de videos que los presos compartieron este miércoles durante el motín. Las Fuerzas Armadas convocan al personal de reserva militar para el reentrenamiento Fortaleza 2024. Este llamamiento ocurre en medio del estado de excepción y el conflicto armado interno. La última convocatoria de reservistas fue en el año 2012. Las inscripciones son en línea en la página oficial de la Dirección Nacional de Movilización. Según el organismo, el personal será reentrenado desde el 13 hasta el 23 de abril en los repartos de Quito, Cuenca, Guayaquil, Puyo y Santo Domingo. Las llamadas de emergencia al ECU 911 por secuestros y extorsiones son atendidas por el personal de la UNACE. Diego Puente escribe la mecánica. Los secuestros y extorsiones se duplicaron en comparación con el mismo periodo del 2023. La policía registra en lo que va del año a escala nacional 340 casos por secuestro y 1.978 por extorsiones. Para enfrentar estos delitos creó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE, que opera desde el 18 de marzo.
Con este nuevo plan, un agente de la Unidad Antisecuestros, UNACE, atiende todas las llamadas que ingresen al ECU 911 por extorsión o secuestro. El objetivo es guiar a las víctimas y sus familiares para que sepan cómo actuar. Este agente coordina para que grupos de élite de la policía, del GIR, GOI y GEMA, que han sido capacitados para la liberación de víctimas, actúen. Se han movilizado más uniformados de los grupos especiales a las zonas más conflictivas. El plan está activo en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil y las provincias de Los Ríos, Santa Elena y Manabí. Además, la policía coordinó con otras instituciones para agilizar los temas legales. Paralelamente se ha hecho las coordinaciones con la Fiscalía General de cada una de estas provincias con la finalidad de que se designe un señor fiscal coordinador o a su vez se designe un fiscal para que atienda todos estos hechos que están asociados a los secuestros y a las extorsiones. Desde el 18 de marzo está activo un aplicativo para registrar las denuncias por estos dos delitos. Así, la policía busca conocer en tiempo real las zonas de mayor incidencia y enfocar sus operativos. De las investigaciones realizadas, se observa un cambio en el comportamiento de los delincuentes. Antes estudiaban a sus víctimas y elegían a personas con dinero para pedir su rescate. Hoy secuestran en mayor cantidad sin identificar objetivos específicos. Lo hacen cuando ven la oportunidad y apuntan a pequeños comerciantes o profesionales. Agentes de la Policía de Colombia, que vivió una ola de secuestros y extorsiones en los 80 y 90, se encuentran en el país para hacer un diagnóstico y dar sus recomendaciones. Más de 52.000 policías se desplegarán en todo el país para dar seguridad durante el feriado por Semana Santa. Solo en balnearios y otros sitios turísticos habrá más de 5.000 uniformados, informa Luis Alfredo Zúñiga. En medio de un estado de excepción vigente, debido al conflicto armado interno declarado, este viernes arranca el feriado por Semana Santa. Para ello, se ha definido un dispositivo de seguridad a escala nacional, que ya se desplegó desde el mediodía de este jueves. La policía aseguró que se ha activado a 52.622 agentes, de los cuales 7.500 corresponden a la unidad de investigación y 1.771 harán trabajos de inteligencia. 1.628 policías deben resguardar las vías. Estarán junto a 5.200 agentes de la Comisión de Tránsito y 351 vehículos. Habrá operativos en zonas urbanas, rurales y terminales terrestres, mientras balnearios, ferias libres y otros destinos turísticos contarán con 5.135 servidores policiales. Se ha asegurado además que no descuidarán sitios como centros comerciales, plazas, parques, eventos públicos, iglesias y procesiones. Para ello, se destinarán 9.233 agentes. Desde las Fuerzas Armadas afirmaron que estarán presentes en balnearios, eventos de concurrencia masiva y seguirán en las cárceles. El operativo por el feriado se extenderá hasta las 6 de la mañana, del lunes 1 de abril. El Banco Central del Ecuador presentó una aplicación que impulsa la educación monetaria de los ecuatorianos y además promete acercar servicios a la ciudadanía. Elaine Sánchez con el reporte. Explorar el Ecuador económico es posible con una aplicación del Banco Central. La app permite a la ciudadanía tener acceso e información a estadística y educación financiera. Está disponible para Android y iPhone. También hay cursos sobre educación monetaria en temas de medios de pago digitales, finanzas personales y ciberseguridad para aprender a usar la tecnología de manera adecuada, sin exponer su integridad y patrimonio. El BCE dará certificados en cada taller de capacitación culminado, que depende de la complejidad, puede durar un día o 2 semanas. Si quiere conocer la historia de las monedas y billetes que circularon en el Ecuador, podrá visitarlo virtualmente. La aplicación le permite interactuar con imágenes en realidad aumentada de las monedas más antiguas que se conservan en 5 salas. El tour virtual es guiado por un narrador. Ante la circulación de billetes falsos, el Banco Central incluyó un módulo para poder identificar las características y formas de billetes y monedas. La accesibilidad a la información y recursos que ofrece el Banco Central del Ecuador se verá notablemente mejorada a través de esta nueva herramienta. La aplicación también permitirá realizar trámites en línea como apertura de cuentas, descarga de formularios, función y emisión de certificados. Este jueves los católicos cumplen la tradición de visitar 7 iglesias como una forma simbólica de acompañar a Jesús en su pasión. Patricio Díaz con las imágenes de los principales templos de Quito y Guayaquil. Restaurantes de Cumbayá, este Jueves Santo cumplieron con la tradición católica de visitar las 7 iglesias.
Recorrieron la calle García Moreno del centro histórico de Quito, que es conocida como la de las 7 cruces, que están a la puerta del mismo número de iglesias. Aparte de ser una tradición cristiana, católica, meditamos las 7 palabras de Jesús, las más importantes en las 7 cruces, ¿no? Esta tradición aquí en Quito es muy antigua. Igual los devotos llegaron a San Francisco o a la iglesia de San Agustín. La intención es simbólicamente acompañar a Jesús en su pasión, en su Via Crucis. Es una tradición que nació en Roma y se replica en varias ciudades del mundo. Jesús que está en el huerto de los olivos orando, Jesús que es arrestado, el pueblo permanece en oración con Jesús en este tránsito de un lado a otro. En Guayaquil fue igual. Decenas de personas llegaban a las principales iglesias, San José, San Agustín, la catedral. Estaban familias completas, padres, hijos, abuelos. Hoy más que nunca pidiendo tranquilidad, paz para el país. Papito, yo que se acuerde de nosotros, que no haya delincuencia, que todo el Ecuador sea como en antes, que uno salía de noche y nada no le pasaba. No importaba si estaban lejos o cerca, la intención era llegar a concluir las 7 iglesias y con esto también recibir una bendición. La paz para el Ecuador, trabajo para mis hijos y salud para todos. El Jueves Santo es el preámbulo de lo que alienta la fe y la esperanza de los católicos. Aquel que murió por amor en una cruz y el domingo resucitó. Feriado. 3 días de ocio fecundo. Las opciones turísticas para este feriado son diversas. Las actividades religiosas ocupan gran parte de la agenda. Visitas a iglesias y museos, además de la gastronomía con el plato estrella de esta época, la fanesca. Carla Delgado con más alternativas. La capital ha diversificado su agenda para este feriado. La procesión del Jesús del Gran Poder, que recorre gran parte del casco colonial, es una de las actividades que convoca a turistas este Viernes Santo. También visitas guiadas a las iglesias y museos. La gastronomía tiene un espacio importante. La fanesca es el plato estrella. La Plaza Cívica Eloy Alfaro al sur presenta una muestra de diversas provincias hasta el domingo. Esmeraldas también tendrá su Festival de la Fanesca en el Malecón de Las Palmas desde las 10 de la mañana el viernes 29 de marzo. El tercer Festival de Pesca Deportiva en el Malecón en Muisne es uno de los atractivos para este feriado. En Cuenca, el Via Crucis del Viernes Santo convoca a turistas y fieles, que además aprovechan para visitar los rincones tradicionales de la ciudad, como el Puente Roto, y ferias artesanales en el centro de Cuenca. En Guayaquil, la procesión del Cristo del Consuelo es otro atractivo. La peregrinación iniciará desde las 7 de la mañana del viernes, mientras que la novedad en playas como Salinas es que este feriado el horario del toque de queda se redujo y empezará a la 1 de la madrugada, por lo que los bañistas podrán disfrutar más horas en bares y restaurantes de la zona. En la provincia de Santa Elena apuntan al turismo religioso a propósito también de la Semana Santa. Ya se organizan preparativos en santuarios para el recorrido de las 7 iglesias y se han anunciado eventos como la fanesca más grande del mundo. Informa Luis Alfredo Zúñiga. En Santa Elena este año se apunta al turismo religioso para superar los $4 millones en gasto turístico que se tuvo en Semana Santa el año anterior. Para el Jueves Santo se ha preparado la visita a las 7 iglesias, un recorrido de 75 kilómetros que pasa por santuarios atractivos como la Iglesia Emperatriz, hecha totalmente de madera, y Nuestra Señora de la Nube en Vallenita, con conchas en su fachada. En Olón se hacen mantenimientos en el santuario María Blanca Estrella de la Mar para recibir a los visitantes. Con la forma de una embarcación, está ubicado en la punta de un cerro, con una impresionante vista a la playa. Ya hay grupos de Guayaquil, Babahoyo, que ya se han adelantado a esta visita de las 7 iglesias. Algo similar ocurre con la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Palmar, donde los devotos pueden orar y apreciar la playa. Mientras en la parroquia Colonche los visitantes encontrarán la iglesia Santa Catalina, que tiene 400 años en pie, una construcción en madera con estilo colonial que está lista para el Jueves Santo. A partir de las 7 de la noche está abierto el templo hasta las 12 de la noche
vamos a tener la hora santa. El jueves habrá guías en las iglesias que conforman la ruta de la fe. Pero no todos los eventos son religiosos. En Salinas, aprovechando la fecha, el municipio apunta a la gastronomía y el Viernes Santo se preparará la fanesca más grande del mundo. Se regalarán 5.000 platos a los visitantes. Además, el sábado se realizará un concurso de esculturas de arena y a las 5 de la tarde un concierto en el sector Las Palmeras, mientras en la comuna Montañita habrá surf y yoga para los turistas. En la procesión del Baño de la Cruz el martes hubo gran concurrencia y la expectativa es que esa sea la tónica durante el resto de la semana. En Santa Elena hay 900 establecimientos turísticos a la espera de los visitantes. Este fin de semana habrá 2 conciertos de música sacra, mientras que en el Teatro Los Hermanos Garzón celebran 40 años sobre los escenarios. Lo hacen con una obra de amor y humor también. Estefanía Arias con la agenda cultural durante el feriado. Soñar y vivir la selva, poesía desde el Yasuní, de la autora Alejandra Zambrano. Es un texto que nace de una iniciativa artístico-ambiental llevada a cabo en una comunidad huaorani en la provincia de Orellana. Esta segunda edición ya está disponible. El libro de la escritora Karin Bernal, Las cadenas del rey, llegó a las librerías. Una historia que habla de Emily siendo prisionera del rey y envuelta en una guerra de sentimientos. Los hermanos Garzón, Andrés y Héctor, celebran 40 años sobre los escenarios con un stand-up comedy llamado Amor y Humor. Habrá una sola función este domingo 31 en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil a las 17 horas. La microobra Saladín estará en el ático de Casa Toledo en Quito. Este genio cometerá un error con la lámpara mágica. Las funciones serán este viernes 29 y sábado 30 a las 19 horas. El artista Patricio Esteves exhibe sus obras en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, en Quito. La muestra, denominada La Ventana de Esteves, estará abierta hasta el 31 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es gratuito. El Museo Municipal de Guayaquil exhibe 7 piezas de una colección de arte sacro por motivo de Semana Santa. La muestra estará abierta este jueves 28 y sábado 30, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. La Casa de la Cultura de Azuay, en Cuenca, será el escenario para el Festival Folclórico de Música Sacra, Plegarias de mi Tierra. El show será este jueves 28 a las 20 horas. En Quito también habrá un concierto de música sacra, Misa Criolla, de Ariel Ramírez. Se presentará en el Teatro San Gabriel este jueves 28 a las 20 horas. Rendición de testimonios anticipados en el caso Metástasis se ha desarrollado desde la mañana, más de 10 horas. Jacqueline Rodas continúa en vivo desde la Corte Nacional en Quito. Jacqueline, ¿qué ocurre en la audiencia? ¿Ya está rindiendo su versión otra de las procesadas? Así es, a esta hora ya empezó el testimonio anticipado de la fiscal Lidia Saravia. Ella es la encargada del proceso penal por lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia. Ha relatado cómo descubrió que Norero, el narcotraficante, lavaba dinero producto del negocio de la droga aquí en Ecuador. Cómo descubrió que él fingió su muerte en Perú y también que desde el primer momento del proceso tuvo inconvenientes para realizar la investigación. No le dieron las órdenes para que ejecute en inicio actos urgentes, sobre todo aquel día en el que se dio el allanamiento a la casa de Leandro Norero, cuando encontró más de 40 lingotes de oro y también relojes de gran valor. Ella ha dicho que era la primera vez que ha encontrado tantos lingotes de oro, que nunca había visto en su vida todo lo que encontró en la casa de Leandro Norero. Recordemos que ella está rindiendo este testimonio anticipado como testigo protegida. Ella, de acuerdo a los cargos fiscales del caso Metástasis y también a los chats entre el narcotraficante y varias personas, sufrió persecución y Norero incluso tenía la intención de asesinarla. Este será el cuarto y último testimonio anticipado. También estaba pendiente en esa misma audiencia resolver temas de medidas cautelares, pero el juez ha anunciado que con este cuarto testimonio terminará la jornada de hoy, que ya va para las 11 horas, 13 si tomamos en cuenta que fue convocada
a las 8 de la mañana y citará en nueva fecha para continuar con la audiencia ya con el tema de las medidas. Es lo que hemos reportado durante todo el día aquí en la Corte Nacional. Mañana se llevarán a cabo dos de las procesiones más grandes del país, la del Cristo del Consuelo en Guayaquil y en Quito, la de Jesús del Gran Poder, que parte desde la iglesia de San Francisco. Además habrá cierres viales a partir de las 7 de la mañana en ambas ciudades. Se espera que las procesiones duren hasta un máximo de 1 hora y media por razones de seguridad. Militares y policías ejecutarán controles. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello Televistazo. Televistazo vuelve en su emisión de las 7 de la noche este sábado y domingo con la actualización de los hechos relevantes durante el feriado. Buenas noches.